Roberto Roena, ¿qué le deja en el corazón en esos zapatos blancos? ¿Qué le deja en ese recuerdo Roberto Roena, señor director? No, pues todo ese legado de la música. Los artistas son la gente más maravillosa del planeta. Son los que tienen la sensibilidad, los que tienen ese, ese sentido, los que dan la lectura de los sentimientos vuelto música. Mucho silencio. El guaguancó es tan profundo que al cantarlo yo lo siento. Hagan silencio. Oiga, José Luis, yo escucho a Roberto Roena. ¿Sí? Oiga esto, oiga esto. Hagan silencio. Mucho silencio. Yo me imagino al director del IPES botando paso pero fino, ¿yo? Hagan silencio. Mucho silencio. 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 ¿Esto cómo se baila, director? ¿Esto cómo se baila? Los pasos del director Ajá. del IPES, los pasos del director del IPES se quedaron grabados en quiebra y canto, don Carlos Hernández. Ahí le cuento. ¿Cómo se baila esto, director? Un pasito adelante y otro paso atrás. Hagan silencio. Un pasito para adelante y otro para atrás. Oiga, señor Ya. director, dígame, José Luis, dígame. No, ahí le quedaron grabados, allá en quiebra canto, allá están los pies de él, allá quedaron grabados los pies los pasos, los pasotes del señor director hoy del IPES, a quien saludo en esta mañana. Allá quedaron grabados, en otros sitios ya le voy contando a través de la entrevista en donde más quedaron grabados los pasos de nuestro hoy y actual director del IPES. No, sí, un gran hombre. Bueno, doctor Libardo Asprilla, lo hemos comunicado hoy porque hay una gran invitación, una gran convocatoria y es precisamente de algo que nos toca a toda la gente de la gastronomía en Colombia y es Bogotá sabe a Pacífico. Bogotá sabe a Pacífico. ¿De dónde nació esta iniciativa del IPES y qué es lo que busca alcanzar esta iniciativa gastronómica, director? Bogotá Saba Pacífico es una fusión gastronómica que pretendemos que se desarrolle en la capital de la República a partir de los conocimientos, las tradiciones culinarias de esta bella región que tiene un sinnúmero de productos que le ha dado la naturaleza y al igual pues los tiene la ciudad, los tiene Bogotá. Lo que buscamos es ese entrelazamiento, si así se puede llamar, esa mezcla, que los chefs hagan magia con esa variedad, con esos saberes y esos haceres tradicionales, combinando lo que hoy nos muestra, por ejemplo, eventos como el Petronio Álvarez, y lo que venimos haciendo en plazas de mercado, lo que hacen nuestras cocineras, nuestros cocineros, traídos es trasladar ese Pacífico, esos sabores del Pacífico acá a Bogotá, porque Bogotá es la capital, es el epicentro de la diversidad del país. Bogotá es el punto de encuentro de todos los colombianos, y por qué no decir del mundo entero. Entonces, lo que queremos es eso, que se pueda expresar esa mezcla de diversidad, y es lo que buscamos, pues, que esa expresión se aflore a través de la gastronomía, que los chefs, las cocineras hagan magia a partir de los productos, fusionando las tradiciones. ¿Esta convocatoria hasta cuándo va? ¿Cuándo tienen oportunidades? ¿Quiénes pueden participar, director? Todos los cocineros, las cocineras, los chefs, los que se atrevan a la inventiva en la gastronomía, teniendo en cuenta pues los elementos tradicionales del Pacífico. Las inscripciones van hasta el 29 de septiembre, hay plazo hasta el 29 de septiembre de inscribirse. Es un trabajo que se viene haciendo articulado con la Secretaría Distrital de Cultura y Artes, con el Instituto Distrital de Turismo. Estamos varias instituciones articuladas, el IPES, por supuesto las plazas de mercado que hacen parte pues del sistema distrital de plazas. Queremos que participen todas estas personas que saben y que tienen conocimiento y que se quieren atrever pues a mostrarnos
en una fusión el deleite gastronómico, que deleitemos pues el paladar de los bogotanos. Entonces hay plazo para inscribirse hasta el 29 de septiembre. 29 de septiembre, usted busca en redes sociales IPES, Instituto para la Economía Social, y encuentra los canales, allí está. Cierre de inscripciones, 29 de septiembre, acérquese. Usted que vive siempre inquieto por la gastronomía, restaurantes, chef, cocineros, para que participen en esta gran convocatoria que hace la Red Cultura Ciudadana y el IPES precisamente en Bogotá. Aquí estamos. Hablando con el IPES, el director del Instituto para la Economía Social en Bogotá. Bueno, señor director, fue usted al consejo, le dieron hasta con el balde del agua. ¿Por dónde sacó la cabeza el IPES y el director frente a ese debate de control político en el Consejo Capitalino, señor director? Bueno, me hicieron muchas preguntas luego de 12 horas de estar escuchando a cada uno de los concejales intervinientes de las diferentes bancadas, y que previamente también en semanas anteriores se había iniciado. Habíamos tenido una jornada de 8 horas, es decir, escuché durante más de 20 horas a los concejales, tuve media hora para responderles a ellos sus múltiples inquietudes. En algunas intervenciones la verdad que me sentí un tanto agredido en lo personal. Sí, señor. Pues bajo ninguna circunstancia podía aceptar que se me cuestionara en mi honorabilidad y la transparencia en el desarrollo de las actividades. He sido un servidor público que he puesto mi actividad a toda prueba, manos limpias, siempre con las manos en alto, jamás agacharé la cabeza, jamás me sentiré avergonzado de mi actuar, y por eso en ese sentido lo que puse de presente era que, al contrario de los cuestionamientos que se me hacían, lo que venimos haciendo es precisamente un proceso de mejora continua en esto que no nació hoy. Yo debo señalar que si bien en las plazas de mercado en algunos tiempos acusaron un grave deterioro, casi que las plazas desaparecen por cuenta del descuido que había tenido la ciudad hacia ellas, Bogotá empezó a retomar la mirada hacia finales de los 90 hacia las plazas de mercado como esos elementos, esos escenarios de encuentro y epicentros de diversidad, y así pude mostrar que lo que el IPES está haciendo es darle cumplimiento a eso que en algún momento el Consejo decidió cuando emanó el decreto, el acuerdo 096 del 2003, que crea el sistema distrital de plazas de mercado y le encarga al distrito, en ese entonces a la UAES, le encarga o a quienes hicieran sus veces, en este caso el IPES, de generar un sistema primero de administración, de gobernanza de las plazas, para no repetir lo del pasado, que las plazas se salieran de las manos, de generar un esquema tarifario que incluso iba más allá. El mismo acuerdo distrital hasta le da facultades en la administración de las plazas para entregar a privados en su administración, y eso no es lo que ha hecho el IPES, al contrario, el IPES mismo desde la entidad nos hemos dado a ejercer la gobernanza, y por eso le hemos dado tanta fuerza al principio de legalidad, para que todo aquel que esté en las plazas de mercado, los comerciantes, vivanderas, vivanderos, puedan gozar de estabilidad, pero en un marco de regulación legal, que todos tengan su contrato de uso y aprovechamiento del espacio público, porque ante todo las plazas de mercado son espacios públicos. Y yo cuando juré ante la alcaldesa mayor en la posesión de cumplir la Constitución, la ley y los deberes que el cargo me impone, pues eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo esas normas, esos mismos acuerdos que emanó el Consejo, que a veces pareciera como que a algunos concejales se les olvidara que lo que se está haciendo es cumpliendo las normas que emanan del Consejo Distrital. Pero ¿cuál es, doctora Asprilla, cuál es el disgusto mayor de ellos? ¿Qué
¿De qué lo señalan? ¿Cuál es el fondo del asunto? Que nosotros no concertamos, las normas, las resoluciones que hemos sacado en torno a la reglamentación de la plaza y a la reglamentación tarifaria. Yo, en ese sentido, les pude señalar y les demostré que las tarifas que se cobran en las plazas de mercado son tarifas casi que simbólicas, tarifas que oscilan entre los 20.000, los 500.000 pesos, dependiendo de la plaza, dependiendo de la categoría. Lo que hicimos fue ponerle orden a ese tema que venía un tanto desordenado. Imagínense que personas que tenían, para ponerles un ejemplo, Pedro Luis, y Carlos, y compañeros de la mesa, un ejemplo, y es que en una misma plaza, con locales del mismo tamaño, varios comerciantes, pongamos el ejemplo, 2 comerciantes, comercializando la misma escala de productos, y resulta que habían tarifas diferentes. Y en eso hubo un hallazgo de la Contraloría, donde nos dice, hombre, tienen que darle cumplimiento a la normatividad. ¿Cómo así que si hay se presenta esta situación, a uno le cobran más que a otros? Y en el mismo sentido, tenemos personas que están haciendo ocupación de hecho, que no tienen contrato de uso y aprovechamiento, que hoy en día no se sabe, bueno, bajo qué condiciones, bajo qué permisos, qué prerrogativas ellos ingresaron a la plaza de mercado. Entonces están haciendo ocupación de hecho. Y la invitación que nosotros estamos haciendo es, hombre, todo el mundo primero tiene que tener un contrato de uso y aprovechamiento. Y segundo, en el tema tarifario, la regulación en ese sentido tiene que estar asociado al tamaño del espacio que ocupa, ¿sí?, a la actividad que desarrolla, porque una cosa es la persona que vende frutas y verduras, productos que se avienen con el abastecimiento alimentario de Bogotá, que es la prioridad, el uso que las plazas de mercado tienen. Su prioridad es dar cumplimiento a la política de ruralidad y abastecimiento alimentario de Bogotá, ¿sí? Entonces, se privilegian en ese sentido esos usos, y por eso las tarifas de las personas que desarrollan esas actividades son menores a las de, por ejemplo, ferretería, ¿sí? Entonces, entre más se aviene la actividad con el abastecimiento alimentario, ¿sí?, la tarifa tiende a ser menor. Por eso creamos unas escalas tarifarias en ese sentido, un orden. Entonces, primero la producción alimentaria, luego en un segundo plano, en una segunda escala, tercera y una segunda y tercera, los demás productos, ¿sí? Entre más se aleje la actividad de la producción, de la comercialización de alimentos, la tarifa es un poco más alta. Pero en general les pude demostrar a los concejales, al Consejo de Bogotá, que las tarifas de las plazas de mercado, aún en las plazas de categoría, porque tenemos categorías de plazas tipo A, B y C, las tarifas están por debajo, 2 y 3 veces del promedio de lo que se cobra en los locales adyacentes al sector donde están ubicadas las plazas. Sí, doctora Asprilla, ¿de dónde vio usted que venían los ataques? ¿Cuáles fueron los concejales que más lo atacaron directamente a usted? ¿De qué partidos? ¿Quiénes son? Para hacer un análisis sobre esa situación. Bueno, en general intervinieron todas las bancadas, pero pues yo, más que señalar aquí concejales por sus cuestionamientos, ellos están en su libertad de hacerlo. Yo, me permite, Pedro, es resaltar intervenciones muy valiosas de concejales como
Martín Rivera, que en medio del debate sus observaciones fueron bien atinadas. Fue una intervención muy juiciosa, derivada, por ejemplo, de los recorridos que hizo in situ en plaza, de los talleres que hicimos con él, junto con el concejal Sarmiento. El concejal Sarmiento, por ejemplo, cuestionaba el tema de sus preocupaciones, que las plazas se vayan a privatizar. Y le pude dejar la tranquilidad en ese sentido, aunque pues él no lo percibió él así, tiene la duda de que las plazas se vayan a privatizar, y hoy lo reitero, las plazas, por lo menos durante esta administración, bajo ninguna circunstancia se van a privatizar. Las plazas seguirán administradas por el IPES, y lo que sí seguiremos es afianzando la gobernanza de las mismas, porque hoy las plazas entran a ser referentes turísticos de la ciudad, que es un componente que no se tenía, y en eso sí vamos a trabajar fuertemente, porque ya tenemos 7 plazas de mercado que entran a ruta turística de Bogotá. Ya hay plazas que están certificadas, plazas como la Concordia, que logramos que las certificaran en turismo. Hoy en la misma ANATO ya nos tiene como referente. Si ustedes miran las publicaciones que ha hecho la ANATO últimamente, ya toma como referente las plazas de mercado como destino turístico de la ciudad, y esa es una ganancia que se tiene en esta administración. Entonces mal haríamos en pensar en privatizar las plazas. De hecho, cada uno de los usuarios pues son individuos, son personas naturales, ¿sí? Si bien la ocupación que se tiene individualmente, hay una ocupación individual por los locales, la administración de las plazas de mercado están a cargo del distrito y administradas por el IPE. Hubo una intervención también muy interesante del concejal Rolando, en el sentido de incorporar las actividades en el marco de las actividades que desarrollan las plazas de mercado, y darle esa visión en el marco de lo que está contemplado en el plan de ordenamiento territorial. La concejal María Victoria también hizo una intervención muy juiciosa, haciendo como todo un barrido histórico de los componentes normativos, muy acertada, porque puso de presente precisamente y coincidió con lo que yo venía expresando, en el sentido de que lo que se estaba haciendo en las plazas con la implementación normativa era precisamente darle cumplimiento a esa norma, y el cumplimiento de la norma no se concerta, lo que se socializa, ¿sí? Lo que sí hacemos es socializarlo. Cuando todas las normas dicen comuníquese, publíquese y cúmplase, no dice consértese. Entonces, a veces yo pienso que más es una actitud politiquera, decir que es que el cumplimiento de la norma hay que concertarlo, que por la participación. Ahí no estamos hablando de participación, no, la norma hay que socializarla para que todo el mundo se entere, ¿sí? Pero yo no puedo entrar a concertar unas disposiciones que me imponen. Por ejemplo, ahorita sale el acuerdo 802 emanado por el Consejo recientemente, este mismo año, que le ordena a las plazas de mercado que al interior no se pueden comercializar animales vivos. Entonces el Consejo nos dice, da la orden, comuníquese, publíquese y cúmplase. Entonces, irónicamente, en el debate, unos concejales salieron a decir, no, que debí concertar. ¿Cómo así? Pero eso no dice el acuerdo. Entonces, ¿por qué parte del acuerdo dice concértese? ¿Qué parte del acuerdo 096 de 2003, que crea la red distrital de plazas de mercado, en qué parte de ese acuerdo dice concértese la norma? No, dice cúmplase. Y entonces, lo que se está haciendo es eso. Yo que sí hago con los comerciantes, continuamente estamos en diálogo. El equipo jurídico de la entidad se da la tarea de manera permanente de estar en el territorio, no para perjudicar a los comerciantes, al contrario, es para que mejoren su condición, sus condiciones de salubridad, para que sus locales estén mejor presentados, para que su producto, el empaque, para que la plaza sea más atractiva, que esté bien aseada. Eso es lo que le exigimos a los comerciantes, y derivado de eso, hoy las plazas de mercado están mejor calificadas. La Secretaría de Salud hoy está, la calificación promedio en salubridad de las plazas de mercado se ha elevado. Nosotros tenemos plazas de mercado con calificación de 8.9, casi de 9.
Hoy tenemos plazas de mercado que están al nivel internacional, que no tienen nada que envidiarle a las plazas de los países y de ciudades como Madrid, ¿sí? Barcelona, metrópolis importantes, de Gotemburgo. O sea, no tenemos nada que envidiarle, tenemos plazas de mercado y a ese nivel las queremos llevar, pero en ese mismo nivel también queremos llevar a los comerciantes, que entiendan que ese conocimiento que ellos tienen, que esas tradiciones, esos saberes, esos haceres, ese valor patrimonial tampoco lo hemos dejado perder. Mire, la Plaza de la Concordia, por ejemplo, que tuvo una gran transformación, más de 19.000 millones de pesos se le invirtieron a lo largo de la historia y completando esta administración para ponerla a tono, al nivel mundial. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue salvaguardar a los comerciantes tradicionales, más de 30 comerciantes que estaban, ahí están ahora, preparando, y lo que hemos venido es capacitándolos, ¿sí? Hoy ellos han mejorado, por ejemplo, en la gastronomía, el emplatado. Hoy usted ve que todos los restaurantes hacen un excelente emplatado, participan en diferentes foros, concursos. Hoy tenemos más de 200 personas que se están convirtiendo en los anfitriones de las plazas. Queremos que los mismos comerciantes vivanderos, con su conocimiento, con sus haceres, con sus know-how, se vuelvan anfitriones de toda esta afluencia de gente que le vamos a llevar a las plazas. Las plazas estaban solas, le estamos llevando gente, estamos haciendo actividades y que llevan gente de manera multitudinaria. El Fritanga Fest es ejemplo de ellos. Todo el concurso, la batalla de las arepas, todo esto lo estamos haciendo precisamente en postura de mejora de las plazas de mercado, y pues eso, por cuenta de la calentura política ahora de la campaña, a veces se tiende a mezclar y a cuestionar este tema, y yo veo que algunos buscan sacar reducto político de la situación. Entonces, aprovecharse de la falencia que seguramente tenemos falencias, todavía no hemos logrado llegar a la perfección, pero hacia allá es que estamos buscando llegar. José Luis, ¿Quién lo afectó? José, Disculpe, sí, señor. Es que el tema es que organizar es lo que incomoda. Y yo entiendo porque conmigo se comunicaron los vivanderos y vivanderas. Un día que hace unos 15 días creo que hablábamos con Libardo Asprilla del tema de la plaza aquí del Centenario y la gente, sí, yo los entiendo, pero es que ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad, no sé qué injerencia tenemos con el IPES sobre la plaza del 20 de julio, doctor Libardo Asprilla. Ayer tuve la oportunidad de pasar, me envió precisamente por ese tema la ruta y veo que hay más vendedores fuera de la plaza, sobre todo el andén de la carrera séptima, que dentro de la misma plaza. Entonces, cuando la gente necesita la administración organizar, viene precisamente todo este tema del disgusto por parte de vivanderos, de comerciantes y de estas irregularidades que el mismo IPES ha encontrado al interior de las plazas de mercado. José Luis. Sí, doctor Libardo Asprilla, ¿quién le afectó en la transparencia? Porque uno puede admitir la discusión, y uno puede discutir, y uno puede no tener la razón, y el otro tener la razón, perfecto, que discute, y uno tiene que reconocer que no tenía la razón, que me equivoqué. Pero ¿qué lo afectó tanto a usted directamente cuando van contra su honestidad, contra su buen nombre? ¿Quién lo afectó en ese momento? Porque eso hay que contarlo. Porque la salvaguardia de la personalidad de uno, de su integridad de persona y de su buen nombre. Esa transparencia, ¿a quién se la afectó? Bueno, los periodistas son regados, ¿no? Bueno, me obligan, y voy a ser sincero con ustedes, la verdad que me sentí muy molesto con la intervención del concejal Jeffer Vega. Creo que su intervención no tuvo nada que ver con el debate, no fue atinada o en un contenido que efectivamente digamos versara sobre la realidad. El concejal Jeffer Vega, debo señalar aquí que es tal vez al concejal que en mayor detalle toda la información de toda la contratación que hacemos en el IPES le remitimos de manera permanente, tanto de orden de prestación de servicios como de bienes y servicios, todo en detalle se lo remitimos. Además, la contratación
La información de la contratación del IPES está en el SECOF y es pública, es abierta. Y si algo tiene que mostrar el IPES, los avances que ha mostrado el IPES en sus procesos contractuales, que la mayor parte han sido abiertos, todos abiertos, ¿sí? La mayor parte han sido a través de licitaciones públicas, donde hemos aumentado el número de concursantes y lo más bonito, y es que, y de lo cual me siento orgulloso, es que en muchos de esos procesos los mismos concursantes, una vez finalizados los procesos, los que han perdido, que no han salido ganadores, manifiestan, han dejado su manifestación de reconocimiento del ejercicio realizado por nuestros funcionarios en los concursos, de la transparencia con que se han llevado esos concursos, la apertura, la pluralidad de participantes, y eso uno no puede dejar que le mancillen la honra, le mancillen el nombre que por años ha venido cultivando en aras pues de contribuir en este país que pues tristemente ha venido azotado por la corrupción que se manifiesta en lo público. El abogado, entonces yo le digo siempre a esta persona, hombre, el abogado hay que buscarlo, es aguas abajo, ¿sí? No aguas arriba. Entonces, hay que mirar dónde es que están los focos de corrupción en el país. Doctor Asprilla, ¿y su partido cómo se portó, el Partido Verde? ¿Quién estuvo en contra suya del partido? O no en contra, sino en desacuerdo directamente con su gestión. No, yo de verdad que en la mayoría de las intervenciones fueron de buen recibo para mí, puesto que en muchas de ellas hay críticas que pues son bienvenidas y uno las acoge precisamente en pos de esa mejora, y yo sé que las hacen varios de los concejales intervinientes, como le mencionaba ahora, las plantearon en pos y en su deseo de que el sistema distrital de plazas de mercado sea cada vez mejor, y por supuesto, y en eso pues, nosotros seguimos abiertos. ¿Quién dijo que nosotros somos perfectos? Los seres humanos estamos llenos de imperfecciones, y más aún este servidor, y eso yo lo reconozco, y sé que en la labor que venimos haciendo en plazas de mercado hay mucho que mejorar, hay plazas, por ejemplo, en materia de legalidad, que todavía no se puede intervenir así quisiéramos, y ese es uno de los fenómenos que me encontré al llegar al IPES. En muchas plazas de mercado hasta la titularidad todavía está por definirse. La Plaza Santander, el uso del suelo estaba definido como un parque deportivo, un espacio recreativo, no estaba como plaza de mercado, y nosotros tenemos que avanzar primero en la legalidad. Si no legalizamos no se puede avanzar, y hay que hacer primero todos los estudios, hay que hacer los estudios previos, ¿sí? No se puede salir a contratar, a licitar, sin antes tener todos los condicionamientos legales que tiene que ver con los estudios técnicos de obra, para que no se cometan esos errores, porque a la postre eso es lo que a veces sucede con las inversiones públicas, que como no se planea adecuadamente y no se aviene a la legalidad previo a salir a la luz pública, a una convocatoria pública, a una licitación pública, entonces no se planean bien los recursos, y por eso las obras quedan inconclusas, por eso las obras quedan a medias. Entonces los recursos públicos son sagrados, y por eso la inversión tiene que ser efectiva, y si bien, por ejemplo, yo sé que en las anteriores administraciones, por ejemplo, se hicieron inversiones. Si bien esas inversiones, allí está la plata, porque las obras que se ejecutaron se demuestran como muchas de esas que hemos cuando llegamos nos dimos a la tarea de liquidar, porque no podíamos
no podíamos adicionar contrato porque se trataba de que terminaba un plan de desarrollo y arrancaba otra vigencia, una nueva vigencia de plan de desarrollo. Entonces no se podía adicionar esos contratos, había que liquidarlos y revisar que se cumplieran. Eso sí, hicimos las exigencias a los contratistas para en el proceso de liquidación final y verificar que efectivamente los recursos que se contrataron estaban allí convertidos en obra. Y eso lo pudimos evidenciar y por eso es que ahora estamos dando continuidad a las mejoras locativas. Mire, usted me decían ustedes ahora la plaza del 20 de julio. Esa plaza la estamos mejorando. Ya vamos en la mitad, por ejemplo, del piso. Estamos mejorando sus cubiertas. Por ejemplo, muchas plazas que tienen cubiertas de tejas de asbesto. Por favor, eso lo tenemos que cambiar. Eso ya es un material que es contaminante, que es cancerígeno, y pues tenemos que eliminarlo de las plazas de mercado. Tenemos que crear unas condiciones dignas para el trabajo en las plazas de mercado. Por ejemplo, el tema de las ocupaciones de hecho, todo el mundo debe tener su contrato y su aprovechamiento, y en los niveles de ocupación hay que seguir insistiendo para que las plazas, miren, nosotros cogimos la ocupación de las plazas de mercado, en este momento la llevamos a una ocupación del 76%, pero hay que seguir haciendo la invitación a estas personas que están comercializando los mismos productos de las plazas de mercado en los alrededores en condiciones no saludables, por fuera de la plaza, y eso hay que organizarlo. Por fuera de la plaza no pueden estar personas compitiéndole a quienes están vendiendo en condiciones de salubridad. Esas son las exigencias mínimas que nosotros estamos haciendo, que el comercio de alimentos, de verduras, se haga al interior de las plazas. Ya las plazas a cielo abierto, donde están los productos tirados al piso, ya eso es cosa del pasado. Ahí están los estantes, los anaqueles y demás, que hemos fijado precisamente para brindar garantías. Y yo sé, como le puse de presente, y si ustedes revisan, muchas de la gente que presenta quejas, vaya, revisen por qué presenta quejas y por qué se pega a veces de los políticos. ¿Sí? Claro, pues... Para salvaguardar su condición y extender su condición de ilegalidad. ¿Y por qué se quejan? Porque le estamos exigiendo que se pongan legales, ¿sí? Que se pongan legales. No pueden estar en condiciones de hecho. No se puede tener esa competencia desigual, desleal e irregular de tener las plazas alrededor llenas de comercio, compitiendo con los mismos productos que en condiciones de salubridad le garantizamos a los consumidores bogotanos. El director del IPES, Instituto para la Economía Social, Libardo Asprilla, que le llamamos precisamente para hablar de Bogotá Sabe a Pacífico, la gran convocatoria que cierra este próximo 29 de septiembre, pero no lo podíamos dejar sin tocar este importante tema, José Luis, porque los oyentes dirían, pero ¿qué pasó en el Consejo de Bogotá? Ahí lo ha dicho, lo ha explicado muy concretamente lo que está pasando. Y los ciudadanos, el ciudadano no come entero, el ciudadano vive de lo que se consume en las plazas de mercado y vive del desorden que se plantea. Un solo ejemplo antes de cerrar con el director del IPES, y es por ejemplo la plaza de Palo Quemado. No le corresponde al IPES, creo. ¿Palo Quemado le corresponde al IPES? No. No, señor, esa es privada, pero allá al lado está la plaza del Sartel Mendoza. Exacto, pero entonces el ejemplo que yo tengo es, mire, yo recorro y visito esa plaza hace muchos años. ¿Usted cree que se ha podido recuperar el espacio público sobre la calle 19, carrera 23? Nunca se ha podido recuperar. Los sacan, los centran, los organizan, les dan no se ha podido recuperar. Y lo que dice el director del IPES, lo que encuentra usted ahí en el andén es desaseo, suciedad, bueno, de todo. Hasta la misma delincuencia se camufla en este sector. Señor director del IPES, Bogotá Sabe a Pacífico, próximo 29 de septiembre se cierra esta convocatoria y el CIA, Sistema Informativo Auténtica, le estará acompañando. En nombre de José Luis Ramírez Morales y este servidor, le agradecemos esos minutos que nos ha dedicado en el momento y en el día de hoy para la audiencia del CIA. A ustedes, Carlos, y la mesa de trabajo, Pedro, un abrazo a ustedes como siempre, tan calurosos, tan amables. Un abrazo. Ahí tiene don José Luis, ¿ah? Ahí está. Pedro Luis, yo, que como acabo de querer, pues,
Luis Pedro Noguera.